Bienvenidos al segundo bloque y aquí estamos con mi compañero, mi amigo Manuel Durán. Bienvenido, caballero, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar acá acompañándote. Es un día muy especial, es una semana muy especial, septiembre es muy especial para el chamamé, pero estamos evocando el Día del Chamamé. El Día Nacional del Chamamé. Día Nacional del Chamamé, cada 19 de septiembre lo celebramos. Así es. ¿Motivos? Y se toma como referencia en la fecha de la muerte de Cocomarola, el barrio del tránsito de Cocomarola. Ha sido tal la ascendencia que tuvo el Taita en esta construcción, porque cuando hablamos de los hacedores o los pilares del chamamé, nos referimos esencialmente a aquellos que hicieron en la década del 40, anteriormente Emilio Chamorro, la década del 30, y vieron algo que no existía. Entonces todos los chamameceros que siguen este programa no tocan un instrumento, no cantan, no son músicos. Ellos hacen el ritual de rescatar y revivir en cada amanecer con un mate en la galería, en la charla con el vecino, con su familia, la manera de valorar lo que significa una cultura a través de una expresión musical. Entonces, nosotros lo que conocemos hoy como el chamamé, como género musical, es el emergente de una cultura milenaria, una cultura muy amplia, un universo de muchas cosas, que tiene que ver con la historia, con las leyendas, con los personajes, las creencias, la mitología guaraní, es decir, son muchos componentes. El profesor Enrique Piñeiro, de Corrientes, un gran maestro chamamecero, él tiene varios libros escritos, y hay uno sobre todo que es Génesis y Desarrollo del Chamamé, que le da una mirada antropológica muy interesante. Cómo fue progresando esa construcción, lo que eran sonidos intuitivos, tribales, religiosos de los guaraníes, que ellos le daban una connotación muy especial a la lluvia. Entonces, la lluvia era ocasión para la danza y para la rogativa por las cosechas o por la gratitud, por la bondad de las cosechas. Y esto se va transmitiendo de generación en generación. Vienen después las misiones jesuíticas, y las misiones jesuíticas traen el conocimiento de la escolástica europea, de conocimiento académico de la música, y se suma con los sonidos naturales de acá. Sí. Y esa progresión ha generado lo que se llama el grefla, es decir, el ensamble entre el sonido gregoriano que traían los jesuitas, el sonido de flamenco, de Flandes, no de flamenco del sur de España, sino de Flandes. Y se van componiendo, se van amalgamando, van encontrando su propia rítmica, y después se suma el sonido de la percusión que viene del Alto Perú. ¿Por qué? Porque en el Alto Perú se había concentrado un gran desarrollo cultural en la parte musical, en la parte de sonidos. ¿Y quiénes trajeron eso? Trajeron los que vivían en África, los originales del norte de África. En ese caso eran los esclavos. Claro, que en el dominio, cuando Isabel y Fernando conquistan el sur de España y expulsan a los moros, habían moros que quedaron ahí, y esos moros son los que hoy vemos, esa sonoridad de la música árabe, esa percusión, esa rítmica. Sí. Bueno, eso todo se concentró en el Alto Perú, y eso fue desgranándose en distintos lugares de Latinoamérica. A nosotros nos tocó esa parte de complementarse con el sonido que tenían los guaraníes de lo que nosotros conocemos baracá. Si yo le digo a la gente en baracá, es la guitarra, pero por analogía. Sí. ¿Por qué? Porque se le había puesto, porque la guitarra tenía la forma del porongo. El porongo así, forma de mujer. Sí. El porongo es la calabacita aunque se toma el mate. Y ese porongo se secaba, y las semillas tenían el sonido que hoy en Centroamérica es la maraca, que tiene vigencia en el bolero. Sí. En el pasillo, en el sanjuanero, en el cha-cha-cha, es decir, tiene una presencia todo de la misma raíz.
Cada uno fue acomodando esos elementos, esas sonoridades, a lo que se iba construyendo con aportes de uno y de otro. ¿Se puede determinar a un primer chamamecero? ¿Es posible que uno diga la génesis en el chamamé? Sí hay, cuando a mí me preguntan qué define al chamamé en una palabra, yo lo defino con la decisión. Es aquel que decide hacer algo. No le importa cuestionamiento, no le importan críticas, no le importan nada. Y seguramente uno de los grandes reconocidos, uno de los grandes y primigenios chamameceros, hay que reconocerlo, de don Emilio Chamorro. Que él tenía una visión de algo que no existía, porque yo insisto en esto, cuando existe algo, uno puede modificar, lo va puliendo, detalle, pero ya está, ya se sabe de qué se trata. Sí, bueno, en ese tiempo, no sé, era algo intangible. Entonces era una sonoridad que venía del campo, que venía de costumbres, de rasguido, por ejemplo, hasta el año 30 y algo. Los chamamés eran 5 o 6 en el campo. ¿Por qué? Te explico por qué. Sí, sí. Porque se transmitía de oído. Entonces no tenían nombre los chamamés. Nosotros lo que más conocemos hoy es fierro punta, es el carao, pero el carao ya es el compuesto, no es un chamamé, y la caú, que son motivos populares. Entonces la gente en el campo decía, tocadle al comisario, y era el mismo chamamé con ciertas variantes, pero porque eran músicos intuitivos nada más. Y Emilio Chamorro le da esa organicidad a los músicos. ¿El chamamé nace con el acordeón, de la mano del acordeón? No. El acordeón se incorpora después. Si tuviéramos que elegir un instrumento, ¿de dónde nace lo sonoro? El violín. El violín. El violín, claro. Porque en Yapeyú, que estaba concentrada la actividad administrativa de las misiones jesuíticas, habían escuelas de música y de instrumentos. Ahí se llegaron a fabricar 23 instrumentos, de cuerda y de viento. El acervo más antiguo está hecho en Yapeyú, está en Lima, en el Museo del Oro, que es un violín hecho ahí en las misiones jesuíticas. Y el general San Martín era un gran guitarrista, tocaba muy bien la guitarra. ¿Por qué te pregunto lo del acordeón? Porque este es sumamente interesante. Cuando uno habla del chamamé, lo asocia a 3 instrumentos de manera obligada. Sí. El acordeón, si tuviera que hacer como un ranking, ¿no? Acordeón, guitarra, bandoneón. Después alteramos el orden, bandoneón, guitarra, acordeón, o guitarra, acordeón y bandoneón, pero son como 3 instrumentos que están hermanados con el sonido. Sí, pero ese tiene una razón. ¿Cuál es? Que es la progresión se fue dando en la medida que habían recursos económicos. ¿Por qué primero se toma al acordeón en el chamamé? Porque el acordeón, hablamos del acordeón a botonera, de la verdulera, de 19 botones o 21, de 8 bajos o de 12 bajos, era muy accesible, costaba 15 pesos. ¿Y duraba? Claro, duraba. Y el bandoneón costaba 120 pesos. Entonces, en esa proporción, por eso el bandoneón se queda en Buenos Aires, porque llegaban los barcos, lo traían los marinos alemanes de la fábrica Band, de el AA, Arnold Band, y tiene que ver con la posibilidad económica. Hasta los años 40 habían 2 elementos que son hoy representativos al chamamé, pero que era muy escaso. Uno, el bandoneón. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia de costos. El acordeón, la verdulera, como nosotros conocemos, lo trajeron los italianos y salían en los carritos o en las volantas y tocaban el acordeón para llamar la atención, que por ahí viene la verdulera, sí. Eso es tradicional. El acordeón se inicia en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, pero después tiene muchas modificaciones en Alemania, en Francia, en Italia, y realmente hoy es un hallazgo y una identidad nuestra sonora. Claro, uno no concibe, pero fíjate nuestro logo, la guitarra, el acordeón es como que van de la mano, sí o sí, chamamé, acordeón, chamamé, bandoneón. Y fíjate, el bandoneón arranca después como un desarrollo después del siglo XV, para replicar la sonoridad del clavicordio y del órgano de la iglesia, sacarla afuera.
¿Por qué? Porque se había inventado la imprenta. Y entonces Johann Gutenberg, lo primero que imprime fueron Biblias. Y las Biblias comenzaron a ser masivas y la gente ya acudía a leer las Biblias. Ya no estaba sujeto a la interpretación del obispo, que era el único que leía, porque se masificó a través de la imprenta. Entonces se hacían grandes peregrinaciones, grandes manifestaciones afuera con la música de esa liturgia, esa sonoridad de liturgia que tiene el órgano a través del bandoneón. Por eso es que el bandoneón arriba tiene 2 ganchitos. Le ponían con una cuerda y se iban tocando con el bandoneón. Por supuesto que aquí lo adaptamos al chamamé y ha generado todo un cambio en sonoridad porque tiene un sonido más cavernoso, más profundo, más gravedad el bandoneón. El chamamé busca ser patrimonio de la humanidad, sí, a través de la UNESCO, que uno cree que es cuestión de tiempo nada más para que esto suceda. ¿Cómo se llegó a eso? Tengo muy poco tiempito porque tenemos un programa cargado, pero ¿cómo llegamos a que el chamamé sea tan importante para el ser humano? ¿Qué pasó en el medio? Yo formo parte de los talleres de chamamé de UNESCO. Sí. Y mi compañera, digamos una de las compañeras que compartimos esos talleres, es la profesora Liliana Varela, con B larga, que es directora de Cultura del Senado de la Nación. Entonces ella dice, bueno, tenemos que aportar más carnadura, es decir, más historia, revestirlo. La música ya está. Lo de la danza está, la expresión legítima ya está. Sí. Lo que hay que dotarle es todo esto que nos estamos hablando. Por eso en el primer programa yo te comentaba a vos la lucidez de ponerle contenidos a esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos corriendo cortinas mostrando qué hay detrás de lo que hoy es importante. Y lo musical está, pero ahora es la historia, los protagonistas y qué vamos contando en cada chamamé. Es importante la juventud en esto. Son importantes todos, es decir, la juventud con el impulso, el ímpetu de avanzar. La continuidad. Y la gente grande, cosas para decir, porque a veces descuidamos esa mixtura feliz que se da en la cultura. Por ejemplo, vos que conocés el folclore, ¿por qué explota el folclore en la década del 60? Porque los intelectuales de Salta se comprometen con su cultura. Entonces teníamos a Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón, Jaime Dávalo, letras mayores dedicadas no a hacer poesía de las estrellas, del universo, no, de su música. Y bueno, acá tenemos eso, felizmente tenemos hoy ya una serie de contenidos que son profundos, que son muy auténticos en la expresión de lo que queremos decir y lo que queremos escuchar, lo que significa algo para nosotros. Queríamos hablar del chamamé, estamos celebrando justamente este marco celebratorio del Día Nacional del Chamamé y entender un poquito las raíces, entender el porqué. Tal vez, no sé cómo va a ser este año la representación que se hace siempre en la plazoleta Tránsito Cocomarola. Y estamos complicados con el tema de la pandemia. Pero bueno, lo cierto es que vale este programa para esa recordación y esa referencia. Señores, chamamé en familia, agradecemos muchísimo a la gente. Recuerda que estamos sorteando una boina, gentileza de todo Campo Ciudad, y que de alguna manera uno de ustedes se lo va a llevar con la selfie detrás del programa para que sepamos que nos están mirando y que están del otro lado. Chamamé en familia, ya venimos.